Mi nombre es Alejandro, y desde hace años he recorrido las carreteras del norte de México, conociéndolas como la palma de mi mano. Pero aquella noche en la carretera hacia San Luis Río Colorado, supe que había tomado una decisión equivocada, una que cambiaría mi vida para siempre. Habíamos salido de Mexicali a las 7 de la noche, yo y mi amigo Marcos, rumbo a una pequeña fiesta en casa de un compañero. El viaje debía ser rápido, sin complicaciones, apenas un par de horas. El clima era seco, el cielo despejado y las estrellas brillaban con fuerza, iluminando la nada que nos rodeaba. La carretera, oscura y desolada, nos hacía sentir completamente solos en el mundo. A pesar de lo árido del paisaje, íbamos tranquilos, bromeando y escuchando música mientras el coche devoraba kilómetros. Pero entonces, a unos 40 minutos de viaje, el GPS indicó un desvío que no recordaba. Es más corto, decía la voz robótica. Al principio, dudé, pero pensé que tal vez era una nueva ruta que no había visto antes. Marcos, animado, me dijo que tomáramos el camino. Es solo un tramo más, ¿qué puede salir mal?, dijo, sin imaginar lo que vendría después. La brecha que tomamos era un camino de tierra, algo más estrecho de lo que me esperaba, pero aún transitable. A ambos lados, el desierto parecía infinito, sus sombras alargándose bajo la luz tenue de la luna. Al principio, todo parecía bien, pero conforme avanzábamos, la sensación de inquietud crecía en mi estómago. El camino se volvió más accidentado, y la señal de nuestros teléfonos desapareció. No me gusta esto, murmuró Marcos, mirando por la ventana. Pero estábamos ya demasiado lejos para dar la vuelta, y algo me decía que debíamos seguir. De repente, al doblar una curva, lo vi. En medio del camino, una figura se balanceaba torpemente, iluminada por los faros de mi coche. Era un hombre. Su ropa estaba raída, su piel, pálida como la cera, y caminaba como si estuviera herido, arrastrando un pie. Frené en seco. Marcos me miró, pálido. No te detengas, me dijo con voz tensa. Pero el hombre seguía avanzando lentamente hacia nosotros. Debe necesitar ayuda, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. Estaba a punto de bajar la ventana cuando el hombre levantó la cabeza, y entonces lo vi bien. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, y su rostro parecía deformado, como si la piel estuviera colgando de su cráneo. Mi corazón se detuvo. Marcos gritó, «Acelera, ya». No dudé ni un segundo más. Pisé el acelerador y el coche rugió, esquivando al hombre por centímetros. El motor gimió mientras avanzábamos por el terreno accidentado. Los baches sacudían el coche, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa figura. El miedo me nublaba la mente, y cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que algo nos seguía. De repente, más adelante en el camino, vi algo que me heló la sangre. Había más figuras, iguales a la primera, de pie en grupos, mirando directamente hacia nosotros. No había salida. Eran decenas, tal vez más. Todos quietos, en completo silencio, observándonos. «Dios mío, nos están esperando», gritó Marcos, aferrándose al tablero. Sentí el sudor frío en mi espalda mientras intentaba maniobrar entre ellos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Algunas figuras comenzaron a moverse hacia nosotros, torpemente, como si sus huesos no pudieran soportar su peso. El coche golpeó algo duro, un bache enorme, y las luces delanteras parpadearon. Por un segundo, el mundo se volvió oscuro. Cuando las luces volvieron a encenderse, lo vi, una figura alta y delgada, justo frente a nosotros. Su rostro estaba desfigurado, y sus ojos, vacíos como los de los demás, parecían perforar mi alma. No recuerdo exactamente cómo logramos esquivar las figuras ni cómo conseguimos salir de ese maldito camino. Solo sé que el miedo me consumía, y cada segundo sentía que algo invisible estaba a punto de alcanzarnos. Aceleré sin mirar atrás, sin importarme los golpes en el chasis del coche, hasta que finalmente, después de lo que parecieron horas, volvimos a la carretera principal. No dijimos una palabra durante el resto del camino. Cuando llegamos a San Luis, nos detuvimos en una gasolinera. Marcos temblaba, y yo no podía dejar de pensar en esos ojos vacíos. Miré el GPS. La carretera que habíamos tomado no existía. Desde esa noche, juré nunca volver a tomar un atajo, y cada vez que conduzco por una carretera desierta, siento que esos ojos aún me observan, esperando que vuelva a cometer el mismo error. Trabajo en una gasolinera que está en medio de la nada.
Mis noches suelen ser largas y solitarias, iluminadas apenas por los faros intermitentes de algún vehículo que pasa a cargar combustible. No es raro que me sienta aislado en este trabajo, rodeado por kilómetros de carretera desierta y la nada misma, pero algo cambió hace poco. Todo empezó una noche que parecía como cualquier otra. Un coche compacto, viejo y oxidado, se detuvo en uno de los surtidores. Era un hombre alto y delgado, con una chaqueta de cuero descolorida y un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro. Bajó del coche lentamente, como si le pesaran los pies. Llenó su tanque con exactamente 250 pesos de gasolina, pagó en efectivo, y sin decir una sola palabra, se fue. Al principio, no pensé mucho en ello, el tipo parecía el clásico viajero cansado de la carretera. Pero la siguiente noche, lo vi de nuevo. A la misma hora, en el mismo surtidor, con la misma cantidad exacta de gasolina. Incluso llevaba puesta la misma chaqueta, y nuevamente, no dijo una sola palabra. La tercera noche que apareció, me quedé observándolo detenidamente. Su coche parecía aún más viejo, más deteriorado, como si estuviera envejeciendo a pasos agigantados. Su rostro seguía escondido bajo el ala del sombrero, pero algo en él se sentía, fuera de lugar. Algo no estaba bien. Me limité a atenderlo, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Y luego vino lo peor. Esa misma semana, otro cliente frecuente, un camionero grandote que siempre llenaba su termo de café negro, llegó en su tráiler, pero algo en su comportamiento había cambiado. Al entrar, noté que sus manos temblaban al agarrar el vaso de café, y cuando me saludó, su voz era apenas un susurro, como si algo lo estuviera absorbiendo desde dentro. Esa misma noche, mientras llenaba su tanque, lo vi quedarse quieto, mirando fijamente al horizonte. Cuando lo llamé para avisarle que su carga estaba lista, ni siquiera parpadeó. Luego, simplemente, arrancó su camión y se fue, sin siquiera despedirse. Las noches siguientes comenzaron a volverse más extrañas. Empecé a notar que los mismos coches aparecían a la misma hora, haciendo exactamente lo mismo. Un coche blanco, que venía todas las madrugadas, a las 3:33, siempre llenaba su tanque hasta el mismo número exacto de litros. El conductor, una mujer con el cabello largo y despeinado, siempre bajaba del coche y se quedaba mirando el surtidor, como si estuviera esperando algo. A veces no me dirigía la palabra. Otras veces, su mirada se perdía en la distancia, como si no estuviera realmente allí. Pero lo más perturbador ocurrió una madrugada cuando decidí salir a fumar. Estaba oscuro, y el único sonido que me rodeaba era el susurro del viento y el leve zumbido de las luces fluorescentes del techo. Mientras exhalaba el humo, miré hacia la carretera, y entonces lo vi, el hombre del coche compacto, de pie, justo al lado de su vehículo, mirándome. No había escuchado su coche llegar, no había visto las luces de sus faros. Estaba simplemente ahí, inmóvil, como una estatua, con el rostro oculto bajo la sombra del sombrero. Mi sangre se heló. Intenté moverme, pero mis piernas no me respondían. Parpadeé, y cuando volví a mirarlo, el hombre ya no estaba. El coche seguía allí, pero él había desaparecido en la oscuridad. Asustado, entré rápidamente en la oficina y me encerré. Miré las cámaras de seguridad y, para mi sorpresa, no había ninguna grabación del coche entrando a la estación. Era como si nunca hubiera estado ahí. Los días siguientes revisé las bitácoras de pago y me di cuenta de algo aún más escalofriante. Varios de los clientes que recordaba claramente nunca aparecían en los registros. Las mismas personas, los mismos coches, las mismas transacciones exactas, noche tras noche, pero ninguno estaba registrado en el sistema. Fue como si esos momentos no existieran, como si las personas que veía cada noche fueran fantasmas atrapados en una rutina eterna. Hablé con mi supervisor al respecto, pero lo único que me dijo fue que probablemente eran efectos del cansancio y de las largas horas. Pero algo en su tono, algo en la forma en que evitó mirarme a los ojos, me hizo sentir que él también sabía que algo estaba mal. No pienses demasiado en ello, me dijo. No te conviene hacer preguntas. Desde entonces, cada noche me siento más atrapado. El hombre del coche compacto sigue viniendo. La mujer del coche blanco también. Y lo peor es que cada vez que los veo, siento que estoy un paso más cerca de convertirme en uno de ellos, atrapado en un ciclo interminable, conduciendo por siempre hacia la nada, sin razón ni destino. Cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros vacíos, y me pregunto cuándo será mi turno. Quizás ya lo sea.
Cuando conseguí trabajo como guardia nocturno en un viejo edificio de oficinas en el centro de la Ciudad de México, no esperaba más que una noche tranquila. La paga era decente, y el trabajo consistía simplemente en hacer rondas por los pasillos vacíos, asegurándome de que nada fuera de lo común sucediera. La empresa que me contrató no me dio muchos detalles sobre el lugar, solo me dijeron que era una antigua oficina corporativa cerrada hace varios años. A pesar de estar abandonado, me pidieron que mantuviera vigilancia debido a problemas pasados con saqueadores. El edificio era un coloso gris de 5 pisos, con ventanas polvorientas y cristales rotos en algunas de ellas. El ambiente era pesado, cargado de silencio y oscuridad, y lo único que rompía esa quietud era el zumbido ocasional de las lámparas fluorescentes en los pasillos. Al llegar a mi primer turno, el supervisor me hizo un recorrido rápido por las instalaciones. No hay mucho que ver, me dijo mientras encendía una linterna. Solo revisa el primer y segundo piso. Evita el tercero. Su advertencia me pareció extraña, pero no pregunté más. Ya había escuchado historias sobre edificios antiguos y supersticiones de empleados que se negaban a entrar en ciertos lugares. Durante las primeras horas, todo fue tranquilo. Caminé por los pasillos oscuros, iluminando con mi linterna los rincones llenos de polvo y cajas de archivos viejos. El eco de mis pasos era lo único que se oía en ese lugar. A las 2 de la mañana, mientras revisaba el segundo piso, escuché algo que me puso los pelos de punta, un leve susurro que provenía del tercer piso, el piso que me habían advertido evitar. Me quedé quieto, esperando que el sonido desapareciera, pero continuó, como si alguien estuviera hablando en voz baja, casi ininteligible. Decidí no hacerle caso y seguir con mi ronda, aunque no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba desde lo alto de la escalera que llevaba al tercer piso. La segunda noche, el susurro fue más fuerte. Esta vez, no pude ignorarlo. Sentí una mezcla de curiosidad y terror que me llevó a subir lentamente las escaleras hacia el tercer piso. Al llegar, un frío intenso me golpeó de lleno. El aire olía a moho y a algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Caminé por el pasillo, que estaba en mucho peor estado que los otros pisos. Las paredes tenían manchas oscuras, como si algo se hubiera derramado y secado con el tiempo, y las puertas de las oficinas estaban cerradas, excepto una al final del corredor. La puerta abierta daba paso a una sala grande y vacía, pero lo que me llamó la atención fue una silla colocada en el centro de la habitación. Era una silla de oficina vieja, pero giraba lentamente sobre su eje, como si alguien acabara de empujarla. Mi corazón latía con fuerza. Avancé hacia la silla y, cuando la detuve con la mano, el susurro cesó abruptamente. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. De repente, las luces parpadearon, y en el reflejo de una de las ventanas, vi una figura alta y oscura, de pie en el pasillo, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El frío en el aire se intensificó, y un ruido sordo, como el de algo arrastrándose, comenzó a resonar detrás de mí. Salí corriendo de la sala, bajé las escaleras lo más rápido que pude y me encerré en la oficina de seguridad, tratando de calmar mi respiración. Las noches siguientes, todo empeoró. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar justo cuando pasaba por el tercer piso, y cada vez que revisaba las grabaciones, aparecían distorsionadas, como si alguien las hubiera manipulado. El susurro se hacía más insistente, y las sombras parecían moverse por los rincones del edificio. La última noche que trabajé allí fue la peor. Había decidido no volver al tercer piso, pero mientras hacía mi ronda en el segundo, escuché un sonido metálico que venía del ascensor. Era imposible que alguien más estuviera en el edificio, pero el panel de control mostraba que el ascensor se había activado y estaba subiendo. Lo seguí por las escaleras y, al llegar al tercer piso, las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Dentro del ascensor, no había nadie, solo una silla de ruedas vieja, similar a la que había visto en la sala. Las ruedas chirriaban suavemente mientras giraban. Justo cuando me acerqué, escuché un golpe fuerte proveniente de la sala al final del pasillo. La puerta estaba abierta de nuevo, pero esta vez, las luces del interior titilaban frenéticamente. Algo me impulsó a entrar, y cuando lo hice, vi algo que me heló la sangre. Una figura encorvada, con una bata blanca, estaba de pie en el centro de la habitación, de espaldas a mí. Sus brazos eran largos, casi inhumanos, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Retrocedí lentamente, pero cuando lo hice, la figura se giró lentamente hacia mí. Su rostro no tenía ojos, solo 2 cuencas vacías y una boca torcida en una sonrisa imposible.
Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama, en casa. Mi uniforme estaba limpio y no había rastro de lo que había sucedido. Llamé a la empresa para renunciar, pero cuando mencioné el edificio, me dijeron que nunca habían tenido a nadie trabajando allí. El edificio había sido demolido hacía años. Desde entonces, he evitado hablar de lo que pasó. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el susurro, y sé que, de alguna manera, nunca escapé de ese edificio.